Bueno, habíamos quedado, yo les había quedado a compartir informes de auditoría para que ustedes vean cómo son las no conformidades. También les quiero mostrar listas de verificación que yo en algún momento les comenté que son bastante útiles para poder hacer las auditorías. Entonces les voy a mostrar un informe de auditoría. No sé si ya lo pueden ver, lo pueden visualizar. Sí, 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 profe, sí, sí, se se ve. ve. Claro, bueno, yo el otro día les había presentado, ¿no es cierto?, algunos aspectos que son importantes, como que el informe tiene que tener un número para que tenga la trazabilidad, evidentemente la fecha. Nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la identificación de quién es el auditado, que en este caso es el centro de estudio, ¿no es cierto?, CESMEC, el área específica que está siendo auditada. En el informe es importante que quede la dirección del sitio que se está auditando, ¿ya? Recuerden que hay empresas que tienen muchas sedes, entonces siempre es importante indicar cuál es la sede que se está auditando. En este caso también importante decir cuál es el alcance que está dado, ¿no es cierto?, donde dice tipo de OEC, que es un organismo de evaluador de la conformidad, ¿cierto? A ver, por favor, espérenme un segundo. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. ¿Sí? ¿Sí? Bien, pero sabes que estoy ocupadísima en este minuto. Si me puedes llamar, bueno, gracias. ¿Aló? Perdón. Bueno, que también es importante mencionar en el informe cuáles son los documentos de referencia. Si ustedes se fijan ahí, está referida a una norma que es la 17065, que ahí igual, si yo hubiese sido el auditor jefe, lo hubiera colocado ahí, que es una NSH ISO, para que quede más completo. Incluye también los documentos que son del área que se están evaluando, que en este caso son el manual, se recuerdan que lo habíamos visto, y algunos otros documentos específicos que, por ejemplo, al final habla del documento del SNA, que es el Servicio Nacional de Aduanas, ¿ya? Como habíamos conversado, tenemos que indicar las fechas y horarios en que se hicieron la auditoría, identificar, en este caso, quién es el auditor líder o evaluador líder, como sale ahí, ¿ya? Todos los otros auditores están perfectamente identificados, en este caso fueron auditores, que cada cual con su área. Acá, si ustedes se fijan, también importante colocar las personas que se entrevistaron durante la auditoría, importante mencionar su nombre y también el cargo, ¿ya? Todos estos son datos que que ustedes van a tener que ir recopilando en la medida que vayan auditando. La idea es que si ustedes entrevistan a alguien, tomen nota inmediatamente de nombre y cargo. También el tema de las fechas y los horarios, como yo les mostraba acá, también es importante que siempre queden registrados en el informe, ¿ya? Entonces, identificamos a las personas entrevistadas y su cargo, ¿cierto? En este caso se incorpora un listado con los hallazgos que en ese minuto se calificaron los que eran no conformidades, los que eran observaciones y oportunidades de mejora. Y luego viene la firma. Esta firma puede ir en cualquier parte que ustedes determinen, al principio o al final, ¿ya? Da lo mismo. Lo importante es que quede un representante de la empresa auditada y el representante de los auditores, ¿ya? Que en este caso está la firma de ambos. Acá yo lo que les quería mostrar es cómo se describen las no conformidades, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar alguna que está más referida acá. Por ejemplo, como son bastantes, entonces no hay tanto problema. Aquí, bueno, en el esquema para describir las no conformidades, si ustedes se fijan, está el número de la no conformidad, la descripción, cuál fue la referencia, la evidencia objetiva, para lo cual yo estoy levantando esa no conformidad, y cuál es la referencia normativa, ¿ya? Si nosotros vemos, por ejemplo, la número 8, dice que no se evidencia que tengan conocimiento de la norma NSH ISO 17065 las siguientes personas: Luis Alarcón, Carlos Saavedra.
¿Cuál es la evidencia objetiva? Es decir, ¿dónde se exige que las personas tengan el conocimiento? Aquí se hace referencia a un documento del INN, que es el número F421. Se destaca cuál es la versión de ese documento que yo estoy considerando, que en este caso es la versión 5, y el punto donde está explicado ese punto, que sería el 6.5, ¿ya? Ahora, la referencia de la norma es la 17065, del año 2013 en el punto 6112, ¿ya? Así es como yo tengo que identificar las no conformidades y las observaciones, ¿ya? Por ejemplo, dice en la número 9, el número total de personas que trabajan en el organismo de evaluación de la conformidad no coincide con la información enviada. Nosotros, o sea, normalmente a la empresa que va a hacer esta auditoría tercera parte se le envía información. Y aquí, imagínense la no conformidad, el nivel de detalle de la auditoría. O sea, se informaron que trabajaban en esa área, por ejemplo, 50 personas, y cuando yo llego a auditar me doy cuenta que son 70. ¿Cuál es la importancia de esto? Es que las personas que forman parte de mi sistema de gestión tienen que tener las competencias necesarias. Y si no son informadas, es posible que esas personas no tengan esas competencias. Entonces luego se informa de qué documento, contra qué documento yo estoy levantando la no conformidad, y además, ¿no es cierto?, la evidencia documental. Acá me quiero ir a las 7, porque, por ejemplo, para estar cumpliendo con la norma esta que nosotros estamos viendo, piden que los títulos de las personas estén legalizados. Y aquí lo que se ve es que las copias de los títulos de todas esas personas que están en el listado no estaban legalizadas. Ese requerimiento está en ese documento, el INN F421 de la versión 5, ¿no es cierto?, en el punto 6, y la referencia normativa es el mismo documento, y además se menciona un segundo documento que en este caso es una directriz, que es una directriz, ¿no es cierto?, que también se menciona la versión y el punto normativo. Yo les quiero mostrar el tema de las listas de verificación. Ustedes me avisan. Miren, yo les voy a mostrar un ejemplo de una lista de verificación. ¿La pueden ver? Este es un Excel. No sé si lo están viendo. Sí, ¿Sí? profe, No, profe, no se ve. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Miren, cuando yo les hablaba de las listas de chequeo, esta es una lista de chequeo que se hizo de acuerdo a la norma, ¿no es cierto?, que se ve ahí, que es la 14001, ya, de sistemas de gestión ambiental. ¿Cuál es la idea de esta lista de chequeo? Que me sirva de guía para poder ir tomando nota más fácil de los elementos que yo voy detectando durante la auditoría, ¿ya? Entonces, para que sea todo más fácil, yo voy colocando, si se fijan en la columna A, está el punto de la norma, ¿ya? El 7.1, ¿no es cierto? ¿Cuál es el requisito? Bueno, en la columna B, ¿no es cierto?, está más detallado, que eso corresponde al punto 7 de la norma, pero eso es el punto 7.1 de la norma. ¿Qué es lo que pide el 7.1? El punto dice, la organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión ambiental. Perfecto. Yo, mediante entrevistas y revisión documental, yo digo, efectivamente, sí cumple. Ustedes pueden armar la lista como ustedes quieran, este es solo un ejemplo. Pero en este caso, por ejemplo, yo digo, sí cumple, entonces pongo, ok, sí, como ustedes quieran, un ticket. Pero si no cumple, yo tengo que colocar inmediatamente por qué estoy diciendo que no cumple. Entonces aprovecho de describir cuál es la no conformidad o el hallazgo que estoy detectando. ¿Cuál es la evidencia y la persona que yo entrevisté? Entonces, al momento de yo hacer el informe, yo voy a saber inmediatamente y hacer rápida referencia a cuál es el punto normativo que no se está cumpliendo. Acá hay otro ejemplo, que el 7.2 de la norma, que se refiere a las competencias del personal,
Y este punto yo lo puedo abrir en subpuntos o en un detalle más exacto, de modo que cuando yo redacto el informe al final me salga, como les digo, más fácil. Entonces, por ejemplo, en el 7.2 dice, ¿de qué forma la organización se asegura que las personas sean competentes en base a educación, formación y experiencia? Entonces, claramente yo digo, si existe este punto, ok, le pongo que cumple. Si no cumple, bueno, voy a describir por qué no cumple, la evidencia que puede ser un procedimiento, un registro, la entrevista con alguien, ¿no es cierto? Y quién es el responsable o quién es la persona entrevistada. Yo les voy a mandar este ejemplo porque hay muchos auditores que no ocupan estas listas, pero la verdad es que es una herramienta. O sea, no es en ninguna parte de la norma dice ocupen listas de verificación. Pero cuando ustedes lo ocupan, además que les va a servir para hacer el informe, con esto ustedes saben si efectivamente vieron todos los puntos de la norma, ¿ya? Si ustedes son auditor líder, ustedes van viendo que efectivamente el agente del equipo auditor ha revisado todos los puntos que ustedes le pidieron. Si ustedes son auditores, van como auditores adjuntos, también les va a servir de guía, ¿ya? Este, por ejemplo, es un capítulo solamente del punto 7 de la norma. Lo que se hace acá es tan simple como tomar el punto de la norma y convertirlo como en una pregunta, ¿ya? Si ustedes entran al 7, aquí, por ejemplo, al 7.4.3 de la norma 14.001, va a haber un capítulo de comunicación externa y aquí el ejemplo, lo único que hace es que el punto normativo lo transforma como en una pregunta, ¿ya? Pero no es más que eso, ese es tal cual el punto normativo. Entonces, esto les va a servir mucho como guía. El formulario, como les digo, ustedes lo pueden estructurar de la forma que les resulte más conveniente, pero la verdad es que es de mucha utilidad llevarlo como les digo, si ustedes, por ejemplo, están, no sé, 10 días auditando, al día 9 no se van a acordar de muchas cosas que vieron los primeros días. Entonces, esta es una buena guía para colocar el nombre de las personas entrevistadas, cuáles son los documentos que se revisaron, ¿ya? En el detalle. No sé si les queda claro. Ahora, esto, como les digo, no es una obligación que ustedes los tienen que tener, pero sí es una herramienta que yo les digo que es bastante interesante porque les va a servir de guía. No sé si están viendo en pantalla, aquí les voy a mostrar un ejemplo de informe de una auditoría interna. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Les aparece en pantalla informe de auditoría interna? ¿Otra vez? Sí, profe. Ya, miren. Este es un ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo anteriormente era un informe de auditoría externa. Aquí estamos viendo un informe de auditoría interna, ¿ya? Si ustedes se fijan, también en la parte superior tiene un código, que eso me permite tener la trazabilidad. Tiene un número que está en el extremo superior derecho, donde está identificado el registro como el formato, ¿ya? Y dice ahí que va en la revisión número 14, ¿ya? Está indicada la fecha del documento, la fecha en que se emitió este informe de auditoría, y aquí nosotros vamos a ver, igual, si ustedes se fijan, a pesar que esta fue una auditoría interna, igual está la formalidad, es decir, la identificación de la empresa, cuál fue el área que se auditó, qué sede, en este caso fue Santiago, la fecha de la auditoría, ya que esto fue en el año, este es un informe un poco antiguo, pero la verdad es que los formatos siguen manteniendo la misma estructura. Están identificados quién fue el auditor jefe o el auditor líder. En este caso no hubo auditor adjunto, pero sí se llevó un experto técnico, ¿ya? Después se menciona cuál es la norma, que en este caso es la NSH ISO, y están identificados los documentos del área que se va a auditar. El manual que tiene esa área, los procedimientos que tienen, las normas, reglamentos y protocolos. ¿Se acuerdan ustedes que también forman parte de la auditoría los aspectos legales y reglamentarios?
Está también algunos otros documentos. ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Cierto? Y de nuevo, ¿quién es el personal entrevistado? Ahora, si ustedes se fijan, con el informe que vimos anteriormente, lo único que cambia es el orden, pero los temas son exactamente los mismos. Está identificado quién es el personal entrevistado y cuál es el cargo de cada una de esas personas entrevistadas, ¿ya? Y luego vienen, que también esta es una forma de presentar los informes donde está la no conformidad descrita y cuál es la referencia respecto de esa no conformidad. En este caso, se describe solamente la no conformidad y está la referencia normativa. En este caso en particular, la evidencia se redacta en la misma no conformidad, ¿ya? Lo que yo no puedo dejar de colocar en un informe es cuál es el elemento del incumplimiento. Puede ser, como hemos hablado, la norma, puede ser un procedimiento, puede ser el manual, puede ser un aspecto legal o reglamentario, ¿ya? Por ejemplo, en la número 2 dice, sobre el control de registro se detecta que el registro de manejo de muestras, que es un libro 3 usado en el laboratorio Luminaria, no se encuentra incluido en el control de registro, ni está codificado. Respecto de qué punto se está levantando en esa no conformidad, es la norma 17025 del año 2005, el punto, imagínense, específicamente el 4.13.1.1. Y por eso me sirve llevar la lista de verificación, porque yo puedo llegar a ese nivel de detalle. Y después hace referencia a un reglamento, ¿ya? Que está mencionado ahí, ¿ya? Por ejemplo, otro. Dice, la número 5, se detecta que en la ficha del equipo, y está identificado el número del equipo, dice, no está firmado por el jefe del laboratorio, ni se firma un cambio respecto de la verificación, y en la ficha del equipo, otro, tampoco tiene firma el supervisor. Respecto de qué se levanta esta no conformidad, de la misma norma, pero en el punto 5.5.5. El capítulo, si nosotros vamos a la norma, esta, y nos vamos, hay un capítulo que es el 5, y después se abre en muchos otros puntos. Cuando yo levanto una no conformidad, tengo que indicar específicamente contra qué punto normativo la estoy levantando, ¿ya? Incluso es más, si hay letras en ese punto que tiene que cumplir con la letra A, de la A a la G, yo puedo levantar la no conformidad, que es el punto 4.3.1, letra B, a ese nivel de detalle, ¿ya? Luego aquí se menciona si es que existen oportunidades de mejora que no se describen, y luego vienen descritas las observaciones que nosotros ya hemos hablado que pueden ser potenciales no conformidades, ¿ya? Entonces se incluyen dentro del mismo informe. Como yo les decía, a diferencia del anterior, las firmas van en la última hoja. En este caso yo tomé un borrador, por eso no están las firmas, pero si ustedes se fijan, solo a diferencia del anterior, están en la última hoja las firmas de tanto del auditor jefe como el responsable del área auditada. ¿Les queda claro cómo son este tema de los informes de auditoría? No sé si quieren ver otro más o con eso estamos bien. Para entrar a la norma está la 43 y la 44 para contarles. ¿Les quedó claro cómo son los informes? Igual en internet hay muchos, así que después si quieren ocupar como ejemplo algún otro, lo pueden encontrar en internet. ¿Les quedó claro, chicos, para pasar a la otra norma? No sé si tienen alguna duda. Los valientes que hoy día entraron. No sé, Claudio, Daniela, Franco. Johan, No, ¿estamos pero ahí? tengo dudas. ¿Sí? ¿Vamos Sí, bien? estamos bien. ¿Instante? Ya. Vemos entonces la 44. Miren, esta norma, es muy sensible. Vamos a ver enseguida. La norma esta, la NSH 44, es una norma que se creó durante la Segunda Guerra Mundial. Les voy a contar un poquitito la historia para que ustedes ahí
la conozcan, y si alguien les pregunta, espérenme un segundo. Esta norma partió en el año, o sea, en la Segunda Guerra Mundial, cuando en las guerras se dieron cuenta que tenían que probar las municiones particularmente, y claro, no podían hacer una inspección al 100%, y decían, bueno, ¿cuántas muestras sacamos para verificar si los lotes de municiones que estamos produciendo efectivamente cumplen o no cumplen? Entonces, claro, yo desde el punto de vista estadístico puedo determinar una muestra representativa, pero claro, la gente que estaba en ese minuto no tenía tantos conocimientos como para hacerlo, y se emitió, lo que se hizo fue, en función de los tamaños de lote, determinar tamaños de muestra que son representativos de esos lotes. Y se construyó una norma que en cada país tiene distintos nombres. Esta norma en Chile se llama NSH 44, pero en Argentina es la IRAM y tiene otro nombre, la van a encontrar con muchos nombres en todo el mundo, pero la verdad es que esta es una norma que es conocida a nivel mundial. Desgraciadamente lo que no pasó, como con las normas de sistemas de gestión, que quedó con un solo número, pero la verdad es que si uno entra, las tablas son las mismas, y esta norma les va a servir para poder tomar estas muestras representativas, por ejemplo, de registro, cuando en la empresa hay muchos. Recuerdan que en la norma, la 19.011, dice cómo yo aseguro que la cantidad de documentos que revisé son representativos. Bueno, esta es una buena norma para tomar en consideración. La norma original tenía el número que era la 105D, era una norma militar, era la Military Standard, ¿ya? 105D, ese fue su nombre original. Luego se convirtió en una norma chilena, ¿ya? Y en el año 2007 tuvo una actualización, ¿ya? Esta norma es de amplio conocimiento y por eso a mí me interesaba que ustedes la conocieran. La norma es bastante extensa y tiene todo un primer capítulo que la describe, indica cómo se usa. Yo voy a entrar, digamos, a cómo ustedes la pueden utilizar desde el punto de vista práctico, ¿ya? Aquí hay un tema que también es importante. Si ustedes se fijan en el título, dice inspección por atributos. Esta norma específicamente lo que hace es, si ustedes están hablando, o sea, si estamos revisando productos, como dice que es solo por atributo, en este caso lo que nosotros hacemos es decir si el producto cumple o no cumple. No qué tanto o qué tan desviado está del requisito normativo, sino que solamente cumple o no cumple. Como por ahí a uno le enseñaban en las clases, ¿no es cierto?, de decir pasa o no pasa. Bueno, esta norma se ocupa solo para eso, ¿ya? Hay otras normas que me sirven también para hacer un análisis, pero ya más en detalle del cumplimiento o no cumplimiento. No sé si alcanzan a ver esta tabla, igual como la norma, yo traté de ampliar esta tabla, pero básicamente cuando nosotros ya queremos usar esta norma y determinar planes, determinar tamaños de muestra, la primera columna dice tamaño del lote o lote, ¿ya? Tamaño del lote o lote de producción, dice acá. Si por ejemplo lo estamos empezando en producto o en registro, yo tengo que decir a la empresa, bien, ¿cuántos registros usted tiene respecto a este proceso? Nos dice 290. Yo voy a entrar, déjenme que voy a conectar el mouse para que podamos ir siguiendo. Un segundito para que podamos ir. Bueno, si me dicen que son 290 registros, yo no sé si, perdón. Ustedes pueden, no sé si ven el mouse. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya. Bueno, si son 290 registros, yo caigo en este rango, entre 281 y 500. Aquí, en este rango, serían 290 registros.
Cuando yo reviso la norma, aquí, ¿no es cierto?, en esta tabla me aparecen un montón de letras que ya las vamos a ver, donde yo las asocio. Pero acá me habla, hay dos columnas que dicen nivel especiales de inspección y nivel general de inspección. La norma, cuando a mí no me especifican qué nivel de inspección yo tengo que usar, yo siempre debiera partir por este nivel 2. ¿Qué significan estos niveles que están acá arriba? Mientras yo más me corro hacia la izquierda, o sea, partiendo de acá, yo me voy corriendo hasta la izquierda. Si ustedes se fijan, las letras van desde una letra D, ¿no es cierto?, y llegan a la A. Esto significa que en la última columna, que es un 3 romano, los tamaños de muestra son más grandes. Y mientras yo más me corro hacia la derecha, los tamaños de muestra son más pequeños. ¿Qué significa esto? Que mientras más grande es el tamaño de la muestra, es menor el riesgo que yo corro respecto de aprobar un lote, por ejemplo, que está cumpliendo, o de aprobar un lote que tiene muchas unidades defectuosas, o de rechazar un lote que tiene casi todas las unidades buenas. Siempre, obviamente, va a ser más recomendable un tamaño de muestra más grande. ¿Pero qué significa eso? Obviamente un tema asociado a los costos. Desde el punto de vista de la norma, yo siempre debiera partir por este nivel 2 general. Aquí es 1 romano, 2 romano, 3 romano. Y acá, en estos niveles especiales, están identificados con una letra, que es S1, S2, S3 y S4. Si nosotros pensamos en 290 y nos vamos a la letra H, yo voy a entrar a esta tabla que está acá, que aquí yo se las voy a ir mostrando porque igual tal vez se ve un poco pequeño. Cuando nosotros vimos 290, mi letra código es la letra H. Cuando yo busco acá, aquí están todas las letras. Y aquí está, bueno, parte de la A, ¿no es cierto? Y aquí está la H. Si yo me voy al lado de la letra H, dice tamaño de muestra 50. Entonces, si yo tengo 290 registros, mi tamaño de muestra debiesen ser 50 registros. Cuando yo me desplazo hacia la derecha, se van a encontrar aquí con una serie de números que parten en el 001 y terminan en el 1000. Lo que dice acá es el nivel de calidad aceptable que yo estoy considerando. Esto se refiere en el fondo, esto es la probabilidad o el riesgo que yo estoy asumiendo en definir lo que ustedes van a encontrar por ahí, que es el nivel de calidad aceptable, que lo van a encontrar con la sigla NSA, y muchas veces lo van a encontrar como AQL, que aquí está chiquitito, pero como yo se los voy a mandar, ahí lo van a ver, AQL. También en términos generales, así como yo ocupo el nivel 2 general, el AQL que normalmente ustedes van a ver o que se van a encontrar, normalmente está en estos, entre 1, 1,5, 2, 4, y aquí viene uno que es el 6,5. Normalmente ustedes se van a mover en estos AQL. ¿Quién los define? En el caso que ustedes estén definiendo el plan, ustedes lo definen. Hay muchas normas de productos donde están definidos, ¿ya? ¿Cuál es el AQL que yo debo ocupar? Normalmente, así como yo parto con el nivel 2 general, normalmente se ocupa este nivel que es el 2,5. Si yo hago coincidir mi letra H, que era la que nosotros habíamos encontrado en la tabla anterior, y me empiezo a correr y lo hago coincidir con el 2,5, aquí dice que para ese tamaño muestra, que son 50, yo tengo una aceptación de hasta 3 productos o registros defectuosos, y con 4 yo ya rechazo. Eso quiere decir que hasta 3 yo puedo encontrar que no se ajustan a la norma, al requisito, al procedimiento, y ya con 4 unidades que yo encuentre que no cumplen, eso se rechaza. ¿Les va quedando claro hasta ahí? ¿Se va entendiendo un poco cómo se usa esta norma? ¿Sí? ¿Están por ahí? ¿Les va quedando más o menos claro?
Porque miren, la verdad es que así como esta norma les va a servir mucho para hacer una auditoría, fíjense que la van a encontrar muchísimas veces si ustedes se dedican, cuando trabajen después, en normas, en reglamentos. Hoy día casi, por ejemplo, la Superintendencia de Electricidad y Combustible tiene protocolos para cada producto y en los protocolos se refiere a esta norma y solamente habla de esta codificación y de los AQL. Y ustedes tienen que poder entrar en función del tamaño del lote directamente a la norma, ¿ya? Entonces, yo, en función de mi tamaño del lote, defino el nivel, con eso determino mi letra, y luego me voy a mi tabla donde están establecidos los tamaños de muestra. Si ustedes se fijan, el tamaño de muestra más pequeño son 2 y termina en 2000, ¿ya? Y esa letra código, que es la R que aparece ahí, está pensada en tamaño de lote entre 500.001 y superiores, ¿ya? O sea, esta norma me sirve para tamaños de lote bastante grandes. Entonces, los tamaños de muestra parten aquí están, para la letra A es 2, después viene el 3, 8, perdón, 5, 8, 13, 20 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que es importante también que ustedes sepan en esta norma? Que si a mí, si yo hago, ¿no es cierto? Por ejemplo, me aparece la letra código B, que el tamaño muestra son 3, y tengo mi AQL 2,5, yo me corro al 2,5 y si voy a llegar a una flecha que me manda hacia abajo. Esa flecha quiere decir que yo no voy a sacar 3 muestras, sino que tengo que sacar 5. Si por el contrario, mi letra es la D, que me dice tome 8, me corro hacia el 2,5 y me sale una flecha hacia arriba, significa que yo no voy a sacar 8 muestras, sino que tengo que sacar 5. ¿Ya? Eso son las indicaciones de las flechas. Esta norma habla de varios tipos de inspecciones y la norma las menciona como normal, que está aquí arriba. Hay otro tipo de tabla que es reducida y otra que es rigurosa. Normalmente yo voy a trabajar con esta tabla que es la de inspección normal. La reducida son, como el nombre lo dice, tamaño muestra más pequeño, las tablas son iguales, pero los tamaños de muestra son más pequeños. ¿Y cuándo se ocupa? Cuando yo estoy viendo lotes, estoy viendo los mismos lotes de la misma empresa y siempre encuentro que está todo bien, entonces puedo sacar tamaño de muestra que son más pequeños, que también están incluidas en las normas. Si por el contrario estoy encontrando que hay muchos lotes con problemas, entro a la misma tabla que arriba se va a llamar inspección rigurosa. Y esos tamaños de muestra son más grandes. ¿Les va quedando claro? ¿Les queda claro por ahí? ¿Sí? Sí. Escucha, qué bueno, porque mire, la verdad es que ustedes, mira, se van a acordar de mí cuando les toque por ahí encontrarse con los documentos que van a decir, efectúa el muestreo según NSH 44. Ahí lo van a encontrar muchísimas veces. Otra cosa que tiene esta norma, que me permite también planes de muestreo que le llama doble, que yo se los cuento para que sepan que la norma los considera, pero no son de mucho uso, ¿ya? Normalmente se trabaja con la tabla que yo les mostré, con esta, ¿ya? Normalmente es esta, más obviamente esta tabla que es común para todos los tipos de planes, ¿ya? En esta tabla que es una de inspección normal, pero es un plan de muestreo doble, el criterio es el mismo. Si nosotros nos vamos a la letra H, que veíamos antes, ¿se acuerdan que el tamaño muestra eran 50? Bueno, acá lo que la norma me dice es saque 32, o sea, un tamaño muestra más pequeño. Si yo me voy a la AQL 2,5, dice, aquí no se ve muy bien, pero yo se los voy a decir. Dice, acepto con 1, que está ahí, pero rechazo con 3. O sea, si me salen 3 unidades que no cumplen, yo tengo que rechazar inmediatamente ese lote, sacando menos muestra que antes. Pero si me llegan a salir 2,
que está en, bueno, si me sale 1, apruebo, pero si me salen 2, yo tengo que sacar 32 muestras más, ¿ya? Y eso hace que estos planes nos ocupen mucho porque, claro, si yo apruebo la primera, me sale conveniente porque saco 18 muestras menos, pero si me sale un tamaño, me salen más defectuosos, yo finalmente en este caso tendría que sacar 64 muestras, ¿ya? Entonces, estos tipos de planes, si bien existen y están en la norma, normalmente, como yo les digo, no se usan mucho. Las flechas significan lo mismo que en el anterior. La única diferencia que aquí aparece, esto que se ve como un puntito, es un asterisco, y que si yo llego a caer en este asterisco, la norma me dice no puede usar un plan de muestreo doble, sino que usted tiene que usar siempre un muestreo de esta característica, que es un muestreo simple, ¿ya? Este es un plan de muestreo simple, en este caso para inspección normal. Y hay también varias tablas donde hablan de planes de muestreo múltiple. Mire que tampoco la verdad es que se ocupan mucho, pero para que ustedes sepan que en la norma también están, ¿ya? Y en este caso me salen igual las flechas. Ahora, si ustedes se fijan acá, por ejemplo, aquí aparece la letra G. Si nosotros, o vámonos a la letra, perdón, a la letra G, mi tamaño a la letra G en la tabla normal, mi tamaño muestra son 32. ¿Ya? En un doble me dice que en la G sean 20. Y si entro acá en la G, dice que parta con 8. ¿Ya? Pero mi tamaño muestra final evidentemente es bastante más grande, porque si yo tomo 8 y encuentro una unidad que no cumple, tengo que sacar, creo que ahí son 15 más. Si después de nuevo no cumple, tengo que sacar 24 más. Si de nuevo encuentro que hay incumplimiento, tengo que sacar 32 más. Y luego puedo llegar hasta 40. Entonces, si sumo eso, efectivamente me da un tamaño muestra bastante grande. La norma esta 44, como yo les digo, es una norma que se ocupa muchísimo, que ustedes la pueden incluir cuando definan el tamaño de muestra de los registros, pero también en producto, ¿ya? Esta norma, el mayor uso que tuvo siempre es en producto. O sea, si ustedes tienen que tomar una muestra, por ejemplo, de tubería, y el lote está compuesto por 3.000 tubos, bueno, yo entro a este rango y busco y defino, ¿no es cierto?, cuál es la letra código. Si nosotros, tomando como ejemplo registro o tubería y son 3.000, yo voy a tener la letra K y después va bajando a la letra H, a la G, a la E, a la D, hasta la C. Si nosotros entramos a esta tabla, ¿no es cierto?, vamos hacia abajo, obviamente los tamaños de muestras son más pequeños, ¿ya? Pero es un riesgo mayor. Si ustedes tienen la oportunidad de leer la norma, esta norma en las últimas páginas tienen incluidos los gráficos con las probabilidades. Y ahí aparece cuál es el riesgo que ustedes están corriendo al definir cada uno de los planes con sus respectivos AQL. Ustedes van a encontrar en la norma, por ejemplo, todas las probabilidades si yo trabajo con la letra código L y con todos los AQL que están definidos acá, ¿ya? La norma por sí sola está totalmente definida. Ahí ustedes no tienen que calcular nada ni graficar nada. Ya está todo hecho. Solo tienen que buscar en la norma la información que necesitan, ¿ya? Como les digo, esta norma es bastante extensa, pero les va a ser de mucha utilidad. Si ustedes van a trabajar con ella, es importante que ustedes dejen indicado cuál es el plan que ocuparon, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que decir? El nivel de inspección, si es con las letras como aparece ahí. Si es un nivel especial, yo tengo que decir, bueno, nivel especial, S2, por ejemplo, o nivel general, 1, 2 o 3, y luego identificar su AQL. Y como les digo, normalmente en Chile los que más ocupan son el 1, 1,5, 2,5, 4 y hasta 6,5, ¿ya? Si nos corremos mucho hacia acá, el nivel de exigencia es bastante alto y los tamaños de muestra también van creciendo, ¿ya?
Ahora, hasta donde yo sé, ni en Japón, donde tienen procesos bastante controlados, se han acercado a a estos últimos acuerdos. ¿Les queda más o menos claro cuál es esta norma? ¿O quieren alguna aclaración? No sé si les queda claro, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Estamos ok? Hay una consulta. Dígame. En los niveles de exigencia más altos no se pueden aplicar que sean en, bueno, en productos que sean críticos o que si fallan sea un riesgo para las personas. Claro, claro. Normalmente cuando se trata de, como tú dices ahí, por ejemplo, si nosotros vemos las exigencias que hay hoy día para aguja y jeringa, que hay una norma chilena para aguja y jeringa, hay una autoridad atrás que la hace obligatoria, la autoridad definió los planes. Y para esos planes, por ejemplo, lo que estableció que el AQL es 1. Si nosotros nos vemos en esta AQL, ¿ya? Y nos movemos hacia la derecha, me da una letra código que es la letra E, ¿ya? Si vemos acá, la letra código E en un nivel 2 general está para tamaños de lote entre 51 y 90, ¿ya? Ahora, si nos movemos más hacia la izquierda, ¿cierto? La vamos a encontrar en este nivel de inspección, que son los niveles especiales, y la autoridad definió un nivel especial S3, que si vemos acá la letra código está en tamaño de lote entre 501 hasta 3200, que son normalmente los tamaños de lote que llegan de agujas y jeringas. Si nosotros nos vamos acá a la letra E, me da un tamaño de muestra de 13, y normalmente la autoridad trabaja con el AQL 1, y eso significa que, como aparece la letra, como aparece el 0, eso quiere decir que no puede aparecer ninguna unidad defectuosa. Si sale 1, se rechaza el lote, ¿ya? Si tú te fijas acá, también aparece la flecha que me manda hacia arriba y que me da la letra F, y también me manda hacia abajo, ¿no es cierto?, para la H. Y con la H, que son 50 unidades, solamente me permite que haya que si sale hasta una defectuosa, yo puedo aceptar. Si me salen 2, tengo que rechazar. Entonces, cuando se trata de temas más críticos, normalmente el AQL que se ocupa acá en Chile, y ustedes lo van a encontrar en las normas, es 1, ¿ya? Ahora, hay muchas autoridades y que para productos críticos ocupan esta norma, pero establecen el criterio de aceptación y rechazo. Ya me dicen, ocupa esta norma, ningún problema, defina el tamaño muestra, pero el criterio de aceptación y rechazo, que es lo que me dan estos números, siempre va a ser 0, o sea, acepta con 0, eso significa que no puede salir ninguna unidad defectuosa, y rechaza con 1, ¿ya? Hay autoridades que así lo establecen, ¿ya? Y ahí es el caso de, por ejemplo, de estos productos que son muy críticos, como por ejemplo, como les menciono, agujas con jeringa, que obviamente imagínense que si llegan al mercado unidades defectuosas. Ahora, hay ciertos otros productos que tal vez son menos complejos, donde yo puedo permitir que aparezcan unidades defectuosas. Cuando estamos hablando de productos también, hay las normas de productos en general establecen distintos requisitos. Yo también puedo establecer planes en función de cada requisito. Y hay algunos requisitos que son más críticos que otros. Por ejemplo, en una norma, en general las normas establecen cómo se marca el producto o cuál es la denominación que tiene que tener. Y para el marcado, para el tema de la identificación, yo puedo establecer un plan que sea menos riguroso que para otras variables que, como mencionabas tú, ¿no es cierto?, que son mucho más críticas. O sea, yo puedo decir, mira, para las variables que están en la norma, la 1, la 3 y la 8, voy a establecer un tipo de plan,
pero para las otras que son más críticas, yo establezco un tamaño de muestra a lo mejor más grande y con un criterio de aceptación también bastante más estricto, ¿ya? Así que la verdad es que aquí uno puede usar la norma de distintas formas. Ahora, si la autoridad la tiene definida, yo me tengo que ajustar a lo que establece la autoridad, ¿ya? Ahí sí que no podemos decir, ah, no, pero es que es muy alto el costo o me voy a demorar mucho tiempo, no. Ahí nos ajustamos estrictamente a lo que pide la autoridad. Si no está definido y me piden que yo lo proponga, yo lo puedo proponer de la forma en que lo estime más adecuado y en función del tipo de producto, ¿ya? No sé si te responde a la consulta. Sí, profe, me quedo ¿Sí? súper. Ya. Pasamos entonces, miren, hay otra norma que solamente se las voy a mencionar que existe, que es esta norma, que por ahí también les va a aparecer en algunos documentos. Esta norma no es más que números al azar. Esta es una norma que, si ustedes se fijan, es bastante antigua, porque es, bueno, acá en Chile se llama como NSH 43, o sea, norma chilena 43. En otros países del mundo también existe, tiene otro número, otra codificación. Esta norma se oficializó en Chile en el año 61, pero esta norma es más antigua que eso, o sea, es una norma muy antigua. Y si bien en las primeras páginas describe cómo usarla, no es más que números al azar. Y este tema de los números al azar, ¿qué es lo que significa? Cuando yo saco un tamaño de muestra que es representativa de un lote, todas las muestras, si mi tamaño de muestra es 5, lo que las normas de muestreo dicen es que todas las unidades tienen que tener la misma probabilidad de ser extraídas. Si mi tamaño de muestra es 5 y mi lote es tubería, lo que yo nunca debiera hacer es sacar los 5 tubos que tengo más a mano. Si mi tamaño de lote son 1000, mi tamaño de muestra son 5, los 1000 tubos debieran tener la misma probabilidad de ser extraídos. Y no por un tema de comodidad, yo tengo que sacar los que están más a mano, sino que yo debiera sacar las muestras en forma representativa. Entonces, ¿qué es lo que hace esta norma? Que hoy día lo hacen las calculadoras, ustedes lo pueden hacer en un Excel, que un Excel me dé números al azar. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo un lote de 1000 tuberías, para hacerlo fácil, 1000 tubos, que los tengo en un patio, ¿no es cierto?, almacenados en rack, yo mentalmente los numero del 1 al 1000. Si yo voy a ocupar esta norma, la norma tiene muchas páginas que incluyen tablas igual que esta. Y la norma lo que me dice es, abra la norma en cualquier página y dice, deje caer su dedo o deje caer un lápiz y donde caiga es donde es mi partida. Si yo dejo caer el lápiz y caigo acá, aquí sale el número 13, ¿no es cierto? Eso significa que yo mentalmente, ¿no es cierto?, yo numeré las tuberías y yo debiera sacar la que yo mentalmente la numeré con el número 13. Ese tubo yo lo debiera sacar y esa es mi muestra número 1. Después yo me sigo moviendo hacia la derecha y me dice saque la número 32. Entonces voy a sacar la tubería que yo, ¿no es cierto? Porque yo puedo decir, ya las voy a numerar de abajo hacia arriba, ustedes lo hacen de la forma que lo quieran. Después saco la número 32 y así hasta completar las 5 unidades. Como les digo, esta norma lo único que me garantiza es que yo efectivamente hice un muestreo al azar, ¿ya? Y que no fue sesgado, que yo no saqué los primeros, lo que estaba más fácil, o muchas veces la empresa dice, no, pero ¿para qué me va a hacer mover? Tengo que echar una grúa, tengo que traer gente. Bueno, la idea es que siempre cuando ustedes hacen un muestreo, siempre sea representativo. Esa es la palabra que ustedes siempre tienen que tener clara. Tiene que ser representativo. Si los 1000 son registros, la idea no es que saquen los primeros que me pasaron, sino que si corresponden a un año, bueno, yo puedo sacar
de todo, ojalá de todos los meses del año. ¿Y cuáles voy a sacar? Bueno, pensando en una norma como esta, o la que ustedes quieran. Yo les muestro esta porque por ahí, en algunos documentos dice, obtenga el tamaño de muestra de la NSH 44 y haga el muestreo según la NSH 43. Si alguno de ustedes en algún momento trabaja con productos que están regulados por la Superintendencia de Electricidad y Combustible y toman un protocolo a la Superintendencia, les van a aparecer estas dos normas. Entonces, es como, yo se las muestro para que ustedes tengan el conocimiento de qué se trata y rápidamente, bueno, qué me están pidiendo, ¿ya? Estas dos normas, como les digo, bueno, esta 43, hoy día, antes no existía en este tema de poder sacar fácilmente números al azar, y fue una forma fácil de poder llegar a determinar que el muestreo sea representativo. Así que yo se las presento básicamente para que ustedes sepan que existe, pero si no está indicado este muestreo al azar, ustedes pueden hacerlo de la forma en que ustedes quieran. O sea, si mi tamaño muestra es 3, yo puedo decir, bueno, voy a sacar una muestra de arriba, del medio y de abajo. Si son 5, bueno, voy a sacar una de arriba, una de un extremo, del otro. Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero lo importante es que sea representativo, ¿ya? Y no saquen y no tomen el juicio respecto de muestras que les están entregando o que son las que están más fáciles de sacar, ¿ya? Chicos, ¿les quedó claro? ¿Quedó claro este tema? Básicamente, como yo les decía, es para que ustedes tengan el conocimiento, para que sepan que existen. Yo les voy a mandar 2 cursos que yo hice respecto de la 43 y de la 44 para que ustedes los tengan, además de esta parte que yo les mostré ahora. Se las voy a mandar igual a los mails para que ustedes lo tengan. Ahí aparece bastante más información respecto de las normas, para que los tengan por ahí ustedes de referencia, si alguna vez se las piden, en forma más rápida puedan recordarse de lo que son estas normas. Eh, no es solamente las tablas, sino que está, como les digo, más el detalle. Así que yo se los voy a mandar al mail. Y también, si necesitan cualquier cosa, más información, más detalle, por favor llámenme, mándenme un mail, ningún problema. Y nada, pues, un agrado de haber compartido con ustedes. Yo no sé si tienen alguna otra duda, y si no, ya los libero. Y cualquier cosa, bueno, me ubican ahí a través del mail. Y nada, pues que tengan un buen descanso de fin de semana largo. Y lo más probable es que con algunos de ustedes tal vez nos veamos el próximo semestre y en, eh, en calidad 4, en gestión de calidad 4, perdón, gestión 4. Así que bueno, nada, cualquier cosa me comentan, no sé si quedó todo claro, o si no, ya los dejo ahí en libertad y para que descansen. ¿Quedó todo claro?